abogados, médicos, expertos, virólogos, que nos van a ayudar a entender si es inteligente flexibilizar o levantar de manera parcial el confinamiento. ¿Qué comentarios le han llamado la atención con numeral flexibilizar el aislamiento es? Numeral flexibilizar el aislamiento es que además sigue siendo primera tendencia en Colombia hasta ahora, 9.365 tweets durante la mañana y vamos a seguir entonces leyendo algunos comentarios. Actualizamos por acá, dice @Denise. Colombia está por debajo de Venezuela y Bolivia según esto. Flexibilizar el aislamiento es comprobar que Duque sigue siendo el campeón del importaculismo. Bueno, dice Nelson García, flexibilizar el aislamiento es un gran error, pone mayor riesgo a la población. @Alexis Rueda 20, flexibilizar el aislamiento es idea, bueno, leemos todos los comentarios sin groserías. Por acá Julián Rendón, flexibilizar el aislamiento es llegar a casa después de trabajar y contagiar a toda la familia. Jimmy Moreno, flexibilizar el aislamiento es cometer un genocidio al pueblo y favorecer los intereses de sectores económicos y financieros. Y otro más, Jaime Gutiérrez, flexibilizar el aislamiento es echar a la basura lo que se ha venido haciendo desde el 18 de marzo y no quiere decir que es por cumplir con los compromisos pendientes con los grandes grupos económicos del país. La doctora María Cristina Navas es viróloga de la Universidad de Antioquia y es una mujer que ha trabajado distintos temas relacionados con asuntos epidemiológicos, con asuntos relacionados con algunas de los virus que conocemos todos, pero la hemos llamado para que nos ayude también a visualizar y a entender hasta dónde se puede flexibilizar un confinamiento como el que estamos viviendo hoy en Colombia. Doctora Navas, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Usted puede también ver a esta hora a la doctora Navas conectándose en Facebook Live y ella nos va a tratar de ilustrar sobre este tema. Yo quiero retomar, doctora María Cristina, uno de los trinos que acaba de leer Andrea, y es este que dice sobre la situación que se está tomando. Es un gran error y pone en mayor riesgo a la población levantar el aislamiento en este momento. Bueno, es una decisión obviamente de las autoridades, del Ministerio de Salud, del gobierno, de las proyecciones que han hecho los epidemiólogos, pero desde el punto de vista de virología, pues hay que tener en cuenta varios criterios. El hecho de que hemos estado ese tiempo en cuarentena, pues ha reducido precisamente la posibilidad de que el virus pueda encontrar personas susceptibles que las pueda infectar. Pues en realidad todos somos susceptibles, porque como nunca nos habíamos infectado con este virus, nadie tiene respuesta inmune protectora para esta infección. Entonces, el hecho de salir ahora, por ejemplo, de relajar un poco esas condiciones, pues va a exponer a las personas nuevamente, a personas que puedan estar infectadas. Lo hemos repetido en varias ocasiones que el mayor problema son las personas que no tienen síntomas, las infectadas pero asintomáticas, porque aparentemente están normales, ellos tampoco saben que están infectados y fácilmente pues van a poder transmitir el virus. Pues obviamente en los sitios públicos, en el bus, en el metro, en el Transmilenio, a los lugares en común que uno pueda ir. Entonces ese es un gran problema. Hay que tener en cuenta también que nosotros solo hemos hecho hoy cumplimos un mes exactamente del primer caso de infección por este coronavirus, de ese SARS-CoV 2. Y nosotros en realidad hemos hecho aproximadamente unos 25.000 análisis, que comparado con otros países eso es muy poquito, porque eso es más o menos como 1.000 análisis por día, 800 análisis por día. Pero hay países como por ejemplo Alemania, que ha hecho 350.000 exámenes en una semana. ¿Por qué? Porque obviamente han buscado hacer un testeo de muchas poblaciones en general, de todas maneras con un seguimiento, por ejemplo, muy importante el seguimiento del personal de salud, que obviamente se está exponiendo todo el tiempo, y con otras poblaciones que son asintomáticas, pero obviamente permite identificar casos que están infectados y obviamente empezar el aislamiento de esos casos y ubicar los contactos, y nosotros pues en realidad no hemos hecho eso. Nosotros lo que hemos hecho, es el Instituto Nacional con un gran esfuerzo, porque de todas maneras su personal trabaja 24 horas 7, entonces
han analizado un promedio, como le decía, más o menos de 1.000 muestras al día, pero en realidad no es suficiente para conocer el impacto que está teniendo, el número de personas que pues, están infectadas y cómo se puede salir pues como de contexto esto que hasta ahora estamos tratando de controlar con algunas restricciones, porque yo estaba escuchando lo que ustedes estaban hablando antes de entrar en línea, y obviamente el problema es un problema económico, un problema de pobreza, un problema de las personas que dependen de la venta del día a día. Eso es lo difícil de manejar pues en un país como nosotros. Sí, doctora, frente a esta situación que se está presentando, digamos, en algunos restaurantes también, el caso también de los gimnasios que no están, digamos, prestando el servicio en este momento, ¿se podría hacer una, digamos, apertura con algunas personas limitadas, o definitivamente es mejor o es más recomendable mantener cerrados estos establecimientos? Pues a mí me parece que es mejor tenerlo cerrado. Por ejemplo, en el gimnasio, que uno puede tener, que las máquinas se pueden estar contaminando con secreciones y uno se pasa la mano por la nariz, y aunque a veces hay instrumentos y uno lo podría limpiar, pero a mí me preocupa un poco pues porque se ha demostrado que puede durar hasta 3 días, 5 días en superficies como plástico, como acero inoxidable, puede durar el virus sin que pierda pues su capacidad infecciosa. Entonces, a veces la gente no es tan consciente. Por ejemplo, yo me alegro de que finalmente hayan decidido la OMS y también el gobierno colombiano haya decidido el uso de tapabocas. Ojalá hagan también un impulso por el uso de tapabocas de tela, que es la mejor opción. La gente puede tener 2 tapabocas, lo lava por la noche muy bien con agua y jabón, al otro día lo seca, se lo puede poner. En cambio, los desechables tenemos el problema primero, que solamente puede durar un día, máximo 8 horas. Eso no se puede reutilizar, además de que vamos a poder generar desabastecimiento pues para el personal de salud. Entonces, a veces las personas no son conscientes de los riesgos, lo hemos visto en la televisión, en Soacha, el fin de semana que fueron a comprar en Bogotá a las plazas de mercado, y muchas personas no son conscientes del riesgo que están corriendo, no solamente ellos, sino que ellos viven con otras personas, viven con niños, viven con adultos mayores, y entonces ponen en riesgo a toda la familia, a todo su círculo familiar y las personas que están cerca. Sí. Yo por eso digo, yo sé que es muy difícil. En redes sociales. ¿Perdón? Sí. Yo sé que es muy difícil porque somos un país que desafortunadamente muchas personas necesitan trabajar día a día para tener algún sustento. Afortunadamente pues las alcaldías han tratado de amortiguar un poco ese impacto, pero pues obviamente no es suficiente para tantas personas. María Cristina Navas, viróloga, quiero preguntarle puntualmente entonces cuánto tiempo tocaría esperar para tomar una decisión. Usted nos mencionaba algunos ejemplos, el caso de Corea, se necesitan más muestras, pero en tiempo real, en Colombia, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Hasta junio, como incluso lo alcanzó a advertir la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, o cuándo? Pues algunas proyecciones, incluso recién publicaron unos datos de un grupo de epidemiólogos de la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, y ellos calculan que pues el pico de la infección va a estar en la primera semana de junio, o sea que obviamente este va a ser el tiempo de mayor transmisión. Hay otro punto que me parece importante que es necesario mencionar. Entonces, primero, el muestreo, pero necesitamos un muestreo de gran cantidad de personas. Pero venga, doctora, cuando usted dice gran cantidad de personas, ¿es cuánto? Escúcheme que le interrumpa. ¿Cuántas personas, de cuánto tendría que ser el muestreo para tener una cifra que nos permita tomar decisiones como país? Bueno, no sabría exactamente pues ese número, pero me parece que en el caso de Alemania, que hicieron 350.000 test, y de Corea del Sur también, que hicieron test masivamente, de forma gratuita, se ubicaron en lugares públicos, y las personas, sin importar si tenían síntomas o no, podían tomar las muestras. En Estados Unidos también, en Seattle, por ejemplo, ese muestreo masivo, que es el que necesitamos para identificar casos. Y la otra cosa que necesitamos, que facilitaría liberar, digamos, a unas personas que puedan volver a su trabajo, es conocer si tienen respuesta inmune. Entonces también se han estado hablando de las pruebas rápidas que permiten detectar los anticuerpos contra el virus, y que eso tendría una manera de saber si la persona está expuesta. Obviamente, si sale la prueba positiva, habría que saber si tiene anticuerpos, si aún está positivo,
para el virus, lo que decimos, pues, en virología hablamos de que no ha hecho todavía el aclaramiento viral y sería un riesgo para otras personas que estén cerca. Entonces nosotros ni hemos hecho un testeo masivo, ni tampoco hemos hecho en ningún momento determinar cómo están la producción, los anticuerpos en diferentes poblaciones que se pueden estar testeando en diferentes regiones del país, en diferentes grupos poblacionales para saber cómo está ese nivel de anticuerpos que refleja eso, si la persona ya estuvo expuesta al virus y si pues ya se recuperó y puede nuevamente salir a su Sí. labor normal dentro de la sociedad. Doctora María Cristina, ¿cuáles son esos puntos o esos focos de contagio en donde hay más riesgo para las personas? ¿En dónde está uno más expuesto? ¿En el transporte público, en los supermercados? ¿En dónde está como el riesgo más alto? Pues yo digo que en todas las aglomeraciones. Obviamente en el Transmilenio pues se ven las filas y han tratado de mejorar eso, pero de todas maneras, pues imagínense como va de cantidad de gente dentro del bus, en el metro también, aunque aquí pues es reducido. En los supermercados cuando hacen fila afuera, porque tomas todo lo que genere aglomeración de personas, eso es lo que va a facilitar que se transmita el virus. Además de que es posible que uno esté en una aglomeración, de pronto el metro no haya mucha gente, pero ¿qué pasa si cuando uno llega al trabajo las personas no se lavan las manos como debe ser? Entonces, todas esas condiciones, si no están usando el tapabocas, todas esas condiciones, pero el lavado de manos es fundamental apenas uno llegue de un transporte público inmediatamente o de haber ido a hacer unas compras cerca de la casa, inmediatamente lavarse las manos. Pero toda aglomeración, además, a veces no tiene que haber aglomeración, pero uno sí puede estar, por ejemplo, es muy importante que las personas que hacen los domicilios también estén con todo el tipo de protecciones, porque en ese caso pues no hay una aglomeración, pero la persona que lleva el domicilio pues obviamente puede exponerse y también estar expuesta de personas. Sí, doctora, está difícil por todo. María Cristina Navas, gracias por estar con nosotros. Sigue la W. Vamos a ir con otros colegas Con mayor suyos gusto. para continuar con este tema. Muy gentil. Hasta luego. Más comentarios que están llegando a esta hora. Leo el de @TomásOlivert1. Escribe numeral. Flexibilizar el aislamiento es intentar demostrar que no estamos preparados para esta situación. @Jan Callejas escribe numeral. Flexibilizar el aislamiento es bastante peligroso. ¿Cuántos muertos debe haber para recuperar la economía? No tenemos cifras exactas en este momento de casos de COVID-19 y no tenemos un sistema de salud estable para hacerle frente a esta pandemia. Y otro de los comentarios que llega con este numeral, @López Fernanda escribe numeral, flexibilizar el aislamiento es un genocidio. Finalmente, @Lex1974 escribe numeral, flexibilizar el aislamiento es echar a pique todos los esfuerzos de nuestros médicos y fuerza pública y que el presidente borre con el pie lo que ha tratado de hacer con la mano. Vamos, Andrea, con nuestro siguiente invitado. ¿De quién se trata? Saludamos a esta hora al doctor Jaime Castellanos también y nos acompaña a esta hora. Bienvenido aquí a Sigue la W para entender qué significa flexibilizar el aislamiento en este momento cuando pues está próximo a darse una decisión por parte del gobierno nacional. Doctor Jaime, bienvenido aquí a la W. ¿Cuál es su opinión? Hola, buenas tardes. Pues es una discusión muy grande en todos los países por donde está circulando el coronavirus, que es casi la totalidad de todos los países del mundo, porque indudablemente el impacto de la economía ha sido gigantesco y el impacto de la salud se prevé que va a seguir siendo también muy grande. La doctora María Cristina, que a propósito es la presidenta de la Asociación Colombiana de Virología, tiene razón cuando nos plantea que hay una dificultad muy seria y es que en este momento no sabemos exactamente cuál es la real intensidad de la transmisión ni los reales datos de contagiados en el país. ¿Por qué? Porque se está haciendo un seguimiento, digamos, no es para Colombia, para todo el mundo. Los sistemas de detección están detrás de la pandemia, estamos detectando los casos detrás de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? La muestra que sale hoy nos dicen, este paciente es positivo, entonces sale en el informe. Esa muestra significa que ese paciente se enfermó hace 7 días, se recogió la muestra, se mandó al instituto, se procesó, duró 2 o 3 días en el procesamiento, se obtuvo el resultado, o sea que ese paciente realmente es un paciente que consultó hace por lo menos 7 días y se contagió por lo menos
7 días antes o 10 días antes. O sea, estamos persiguiendo la pandemia. Entonces, las cifras exactas de cómo está el país alrededor de los contagios realmente es una cifra que todavía tiene muchas dificultades para interpretar. Tomar una decisión en este momento con una dificultad desde el punto de vista del dato sería una decisión, cualquiera que se tome sería una decisión mal tomada. Por eso esperar toda la semana, Claro. esperar los datos, entre más cercanos estemos al día de la definición de la cuarentena, nos permitirá también tomar una decisión mucho más apropiada acerca de realmente qué está pasando. En los países, en China se sabe muy bien, por ejemplo, cuando decimos que hay 1.500 casos, lo que se supone realmente por estudios de anticuerpos hechos a posteriori, obviamente, porque en este momento la doctora María Cristina decía sobre eso, no podemos saber efectivamente quién tiene o quién no tiene anticuerpos, pero sabemos que Sí. los confirmados molecularmente por el test molecular que hace el Instituto Nacional de Salud, se presume que por lo menos ese número hay que multiplicarlo por 10 para definir aproximadamente Claro. el número real de infectados que están circulando en el país. Pues doctor Jaime, quiero preguntarle qué pasaría si se hace una cuarentena inteligente, como lo estaría planteando el gobierno, si eso es real o no, o si se pierde todo el trabajo, porque estaba leyendo un artículo incluso de la BBC donde dicen que en Holanda intentaron hacer esto, pero inmediatamente se dispararon los casos. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Indudablemente, porque lo que estamos intentando, recuerden que el virus es un virus que produce una infección severa en algunos grupos de personas. Es decir, el 20% de las personas hacen enfermedad leve o moderada que toca hospitalizarlos y en el caso del 5% aproximadamente que deben ir a cuidados intensivos. Entonces, la situación realmente es muy complicada porque apenas se haga un desbloqueo de la cuarentena, va a comenzar a subir el número de contagiados, teniendo en cuenta que sí es cierto que las características del contagio son universales, es decir, todos somos susceptibles de infectarnos, todos vamos a infectarnos. Entonces, lo que pasa es que queremos es que esa infección ocurra de manera transitoria y parcial y muy lenta. De eso es que se trata esto de la cuarentena. Doctor Jaime Castellanos, hablemos de un escenario en el cual se pudiera plantear que algunas personas salgan de la cuarentena. Si uno pudiera pensar como lo ponía un oyente hace un instante en el Facebook Live, que se pudiera fumigar y desinfectar algunas instalaciones donde van a estar trabajando estas personas, si se pudiera garantizar un proceso de descontaminación diario o tal vez constante en ciertos sitios de trabajo, ¿es viable que la gente pueda volver a la normalidad o así sea por pequeños grupos? ¿O esto no es tan fácil como se puede plantear? Primero, no se debe fumigar. Es decir, tomar la decisión de fumigar y de lavar andenes, de lavar calles, de lavar, como me lo consultaron hace poco, vamos a lavar en las llantas a todos los carros y a las motos del pueblo. No tiene ninguna gracia. El virus no está en el piso, no está en los andenes. El virus está en las puertas, en las barandas, en los sitios donde las personas tosen o estornudan o ponen sus manos después de tocarse la cara. Esos son los sitios y esa es la principal ruta de contagio. El virus no está en el aire, ni se transmite por el aire, por eso fumigar no es apropiado. Definitivamente sí hay que pensar, por ejemplo, estaba leyendo también acerca del caso de Holanda, que decidieron, por ejemplo, que el sector de la construcción puede, en tanto hay mucha gente asociada a la construcción, tiene una ventaja fundamental, y es que como hay un poco uso de la infraestructura de las carreteras, de los aeropuertos, de los puentes, es el momento adecuado para hacer mantenimiento, construcciones, manteniendo la normatividad, por ejemplo, la normatividad de distanciamiento personal y un exigente protocolo de lavado de manos. Si eso se lleva a cabo, por ejemplo, esa industria de la construcción pudiera ser una de las primeras que pudiera desbloquearse, porque no, como normalmente se hace a campo abierto, entonces esas personas, para ellos es muy fácil cumplir con el distanciamiento personal, mientras que para otras condiciones, por ejemplo, colegios y universidades es un problema muy serio,
o restaurantes o centros comerciales donde va a ocurrir aglomeraciones. El distanciamiento social va a seguir ocurriendo por los próximos 2 años, porque todos somos susceptibles, todos nos vamos a infectar de aquí en adelante. Lo que no queremos es que todos nos infectemos al tiempo, porque vamos a necesitar UCI, vamos a necesitar camas en los hospitales, y no queremos que todos lleguen al tiempo. Pero venga, doctor, porque usted ahí nos da una perspectiva muy interesante y quiero ahondar en ello. Usted dice, el sector de la construcción puede ser un sector que de repente podría reactivarse manteniendo algunas medidas de precaución y sobre todo distanciamiento social. ¿Se le viene a la cabeza algún otro sector de la economía que eventualmente podría reactivarse siempre y cuando se mantuvieran algunas medidas de prevención o más bien las máximas medidas de prevención? Es difícil. Por ejemplo, hay una situación que no está suficientemente evaluada, es el asunto de la preparación de alimentos y venta a domicilio. Si los restaurantes deberían hacer el switch en este momento, porque muchos restaurantes se tuvieron que cerrar porque no tenían la infraestructura suficiente para generar domicilios, por ejemplo. Y aquellos que los tenían no han perdido ventas y al contrario han ganado. Entonces, por ejemplo, los restaurantes sí, pero obviamente con sus empleados trabajando, cumpliendo las máximas restricciones, sin clientes sentados en las mesas o con clientes disminuidos, manteniendo el distanciamiento personal. Ojo que yo hablo de distanciamiento personal para no hablar de distanciamiento social. Distanciamiento personal a 1,5 metros, 2 metros. Debe cumplirse eso de manera absoluta siempre. Siempre debe hacerse de esa manera. Sí, bueno, precisamente para tomar una decisión de hacer este aislamiento inteligente, pues el gobierno está basándose en unas cifras que según el procurador, digamos que no muestran la realidad más cercana del país en este momento y del avance del virus en Colombia. Yo quiero preguntarle precisamente por esas declaraciones que ha dado recientemente el procurador. ¿Usted cree también que en Colombia, en el país, nos están, digámoslo así, mintiendo con la información que nos están dando sobre el número de contagiados y de víctimas por el coronavirus? No tanto de víctimas, porque es difícil pensar, los datos de UCI es un buen indicador efectivamente de la sobrecarga que están teniendo las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, que sí es nueva, y todos los médicos en la Asociación Colombiana de Infectología, en el Comité Científico, se discute frecuentemente esto, y efectivamente ese indicador de la UCI no se puede ocultar, o sea que eso es una realidad. La siguiente discusión es acerca de si realmente los pacientes con neumonía por otras cosas o que parecen COVID, pero no son COVID, se están contando o no se están contando, pero en eso definitivamente no lo sabremos hasta que avance un poco más el asunto. Lo que sí es claro es que estamos muy débiles todavía, desafortunadamente, en el número de pruebas, de test que se están haciendo. Los test, lo digo porque nuestro laboratorio de virología de la Universidad del Bosque hoy está empezando con pruebas de diagnóstico ya recomendadas por la Secretaría de Salud de Bogotá para ayudar a destrabar esto. No es que sea incapacidad del Instituto o la Secretaría de Bogotá, es que definitivamente el desbordamiento de solicitudes, y literalmente están lloviendo mocos de todo el país para el Instituto. Eso es una cosa muy complicada desde todo punto de vista. Imagínense ustedes una persona que tiene que destapar una nevera que viene con 2, 3, 4, 10 o 20 muestras de mocos para hacerle el procesamiento. Eso tiene unas implicaciones gigantescas de bioseguridad, de dificultades. La técnica es una técnica muy delicada y muy, muy sensible que no puede dar espacio a errores. Entonces, doctor la Castellanos, dificultad es muy grande. Doctor Castellanos, Sí estamos retrasados en las pruebas. Exacto, doctor Castellanos, teniendo en cuenta que usted habla de un subregistro, no sabemos cuántas personas hay contagiadas en las calles, ¿es recomendable estos confinamientos extendidos a 2, 3 meses, salir un rato, volver a confinarnos, o es mejor un confinamiento más segmentado? ¿Cuál es la recomendación que usted daría? Yo creo que es una mezcla de ambos, porque ¿cuál es el principio? Hay unos sectores de la economía que pueden cumplir mucho más fácilmente con los requerimientos asociados a la prevención del contagio.
aquellos sectores de la economía donde no haya contacto cercano, donde se pueda trabajar de manera más separada, donde haya oportunidad, por ejemplo, porque es un problema muy serio, por ejemplo, el de tener acceso a agua para lavarse las manos, a gel antibacterial cuando no hay agua. Es decir, hay unas condiciones que hay que cumplir estrictamente para poder decir, este sector va a empezar. Si la empresa definitivamente favorece las condiciones para que ocurra eso, pues vamos a lograrlo. La situación realmente es la situación de otros sectores en los que sería imposible cumplir con las condiciones del distanciamiento y del lavado de manos, que es la forma más adecuada de prevenir. El uso de tapabocas en sitios donde no se pueda, donde hay aglomeración, sitio donde hay buses, donde hay en transporte público, en aglomeraciones. Sobre eso, doctor, por ejemplo, hay sectores que nunca se van a despegar a corto plazo, conciertos, aglomeraciones. Yo quería hacerle énfasis en eso, cultos. doctor Castellanos. Si nosotros miramos conciertos, si nosotros miramos partidos de fútbol o partidos de cualquier tipo, digamos, certámenes deportivos, conferencias, ferias como las que se hacen en Medellín, en Plaza Mayor, en Bogotá, en Corferias, todo eso podríamos pensar que durante un periodo de 1 o 2 años muy, muy difícil que retome. Sí, definitivamente sí va a ser muy, muy difícil, inclusive se ha discutido mucho, como decía la doctora María Cristina ahora, la posibilidad eso va a existir, el carnet de COVID. Usted ya estuvo infectado, ya puede trabajar, por ejemplo, ¿por qué sabemos? Porque tuvo anticuerpos o porque tiene anticuerpos. Para eso nos sirven las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no nos sirven para definir si el paciente está o no está enfermo, porque los anticuerpos se demoran en aparecer. Un paciente se infecta con el virus y aparecen los anticuerpos 1 semana, 10 días después. Entonces, no tiene mucha gracia hacer pruebas rápidas, y en eso tengo que advertir. Es decir, los alcaldes están locos porque dicen queremos comprar pruebas rápidas. Para el seguimiento de la epidemia no nos sirve. Nos sirve después y en algunas condiciones para poder tomar la decisión, por ejemplo, qué persona ya estuvo infectada y entonces esa persona ya estuvo infectada, no tiene virus, puede ir a trabajar o, por ejemplo, en contacto con público. Si es una persona que trabaja en un banco, que atiende público, o es un cajero, o es una persona que está en contacto permanente. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que todos estemos contagiados. Doctor Jaime, quiero preguntarle puntualmente entonces cuáles son las alternativas de Colombia para no dar pasos en un ambiente totalmente inexplorado, como a tientas, sin saber para dónde se va, con las posibilidades económicas del país, con las posibilidades que tenemos limitadas para acceder a una vacuna que le están haciendo las grandes potencias y que seguramente si la encuentran sería muy difícil que llegara. ¿Cuál entonces sería la alternativa del gobierno para poder tomar una decisión? Lo primero es que sí necesitamos tener datos mucho más certeros sobre qué está pasando con la circulación en este momento. ¿Y cómo se resuelve eso? Haciendo más pruebas. Las universidades estamos comprometidas en hacer más pruebas y empezar a arrojar más datos, siempre concentrados y siempre regulados por el Instituto Nacional de Salud. Eso es importante porque ninguna universidad está trabajando como rueda suelta, entregando datos o empezando a procesar. Pero solamente hasta esta semana, digamos, las universidades comenzarán realmente a prestar un servicio para aumentar los datos. Eso es importantísimo, tener eso. Y lo otro es ¿qué medidas tomar? En esto hay que hacer, inclusive ustedes vieron el caso de Inglaterra, del Reino Unido, que dijo, hagan lo que quieran, y a los 8 días les tocó recoger todas las propuestas, porque todo el mundo, es decir, nadie sabe qué hacer. Y entonces se explora, pensemos en esta idea, y comenzamos a ver una aparición masiva de contagios. No, hay que hacer cuarentena. Seguramente que la estrategia del acordeón será una estrategia que hay que probar. Nadie ha explorado eso. Se supone que debe afectar, se supone que generará datos fuertes acerca de la interrupción de contagios, porque yo insisto en que el propósito no es no infectarse. El propósito es no infectarse todos al tiempo, porque eso va a causar el colapso de los servicios médicos en los hospitales y clínicas y sobre todo una gran dosis, un gran número de pacientes fallecidos por falta de acceso a servicios médicos. Entonces la situación es muy complicada desde ese punto de vista.
hay que explorar, realmente lo que hay que hacer es tomar, pero lo más importante para tomar decisiones antes de levantar la cuarentena y de tomar decisiones inteligentes es tener datos inteligentes, buen sustrato para tomar la decisión. E igual después, significa que cuando yo tomo una medida, tengo que tener la posibilidad de evaluarla a corto plazo y decir cuántos casos nuevos se me generaron por esa medida. ¿Son adecuados? ¿Me permite eso tomar la decisión de mantenerla o retraerme de la medida? Pero eso también necesita un gran nivel de inteligencia, literalmente, en biología molecular, que es lo que Colombia no está teniendo. Pues me quedo con esa frase: para tomar decisiones sobre una cuarentena inteligente es necesario tener datos inteligentes, hasta el momento no los tenemos. Doctor Jaime Castellanos, virólogo, gracias por estar aquí en Sigue la W. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad. Dos perspectivas desde la ciencia, dos perspectivas desde el mundo de la medicina. Numeral flexibilizar el aislamiento es. Hacemos una pausa y al regresar, politiquería con el coronavirus es. Las historias las tiene Andrea y son de no te lo puedo creer. Una pausa muy breve, aquí sigue la W.